y vamos a compartir pantalla. Ahí estamos, chanchitos. ¿Ok? Bien, el primer tema que vamos a ver, ¿no es cierto?, es un tema que se conoce como multicolonialidad. Los terminachos, ¿no es cierto?, los nombres son un poquito raros, digamos, muchas veces, pero bueno, intentan ser autoexplicativos. ¿Ok? Mira, aquí la primera pregunta es de qué se trata esto. ¿Ok? Lo segundo es que si realmente es un problema, y cuáles son las consecuencias prácticas de una cosa como esa, cómo se detecta, y qué medidas remediales pueden tomarse para aliviar el problema de multicolonialidad. Básicamente ese es el orden del tema. ¿Ok? Entonces, partamos por el principio. ¿Ok? Y aquí hacemos un ejercicio un poco raro, ¿ok? En el sentido, ¿no es cierto?, de que suponemos, ¿no es cierto?, de que hay para intentar explicar un poco, ¿no es cierto?, lo que significa una multicolonialidad extrema. A ver, básicamente, lo vamos a anticipar esto. Básicamente, ¿no es cierto?, lo que ocurre acá es que tenemos la multicolonialidad, ¿no es cierto?, es un problema esencialmente de datos, ¿ok? Se perdió la pantalla. ¿Dónde está? Bueno. Básicamente es un problema de datos, ¿ok? Aquí el problema que tenemos, ¿no es cierto?, es que, lo habíamos comentado en otras oportunidades, ¿no es cierto?, muchas variables, ¿no es cierto?, se mueven juntas en economía. Gestión de empresas, ¿no es cierto?, que si yo, los datos económicos, ¿no es cierto?, tienen una especie de comovimiento que se llama en los modelos RBC. No, RBC, eso no los conoce así. De los modelos de ciclo real de negocio, que sé yo, ¿no es cierto? Esto es principalmente un problema de series de tiempo, ¿ok? Básicamente, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que muchas variables se mueven juntas, ¿no es cierto?, y por lo tanto el poder explicativo de cada una de ellas, ¿no es cierto?, suele ser, o puede ser, escaso, o verse como escaso, ¿ok? En la práctica, ¿no es cierto?, eso ocurre, ¿no es cierto?, porque estadísticamente, ¿no es cierto?, a ver, matemáticamente aquí, veamos, vamos a mostrar vamos a dejar de compartir esto, vamos a hacer una explicación gráfica, ¿no es cierto?, de lo que estamos diciendo. Y para ver no tengo no tengo la pizarra, no sé dónde se mete la pizarra, pero no importa. Aquí está, ¿ven ahora la pantalla del Paint? ¿Muchachos? Sí, profe. Bien, fantástico. Mira, el Paint tiene algunas gracias. Digamos, supongamos, ¿no es cierto?, que lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una variable que nosotros intentamos explicar, ¿no es cierto?, llamémosla a esta, digamos que esa es la variable que yo estoy tratando de explicar, ¿ok? Esa es, lo que estamos mostrando ahí, ¿no es cierto?, es la varianza, si se quiere. Es el grupo, ¿no es cierto?, de datos que yo tengo. Digamos, pensemos que eso está en un eje coordenado, ¿no es cierto?, qué sé yo, y ese es el grupo de datos que yo tengo, ¿ok? Estamos pensando, ¿no es cierto?, en una cuestión esférica, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, eso me imagino que no debe ser muy difícil de entenderlo. Supongamos ahora, ¿no es cierto?, que yo tengo una variable, ¿no es cierto?, que es la que explica, ¿no es cierto?, un conjunto variable. Digamos que tengamos dos variables, ¿no es cierto?, que intentan explicar esta variable que ya le pondremos nombre. Digamos que una es esta que está acá, por ejemplo. ¿Ok? Tiene más variabilidad, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y ahora supongamos, ¿no es cierto?, de que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, qué sé yo, una tercera variable que explica esto. Veamos. Vamos, a ver, voy a intentar una cosa, a ver si me resulta. No, no me resulta. Ya, mira. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Yo aquí, ¿no es cierto?, vamos a ponerle nombre a esta cosa. Esta variable le vamos a poner, no sé, i, para conservar los nombres. A esta que está acá, ¿no es cierto?, le vamos a poner x1.
x1, y esta otra variable que está acá, ¿no es cierto?, le vamos a poner x2. ¿Les tinca? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en este monito pasa algo bien, bien importante, ¿ok? Tanto la variable x1 como la variable x2, ¿no es cierto?, tienen una relación, ¿no es cierto?, con y. ¿No es así? La relación de x1 con y, ¿no es cierto?, es este pedacito que está acá. A ver si logro hacerlo. Este pedacito que está acá, y eso lo vamos a dibujar con rojo. El pedacito, ¿no es cierto?, que nos interesa, ¿no es cierto? Esto es curvo. Lo puede pintar, profe. Podría pintarlo, ¿no es cierto? Pintémoslo con este aerosol, por ejemplo. Mira, ¿sale algo? No. No, es el de arriba, el tarrito. ¿Con el tarrito decís tú que vale la pena pintarlo? Con el tarrito pintémoslo ya, ok. Eso es lo que explica x1 de y. ¿Estamos, Jason? O sea, una proporción interesante, ¿no es cierto?, de x1 lo explica, de y lo explica x1, ¿no es cierto? Es una variable que tiene que ver con y, definitivamente. Bueno, ahora digamos, ¿no es cierto?, preguntémonos, ¿no es cierto?, y observen, ¿no es cierto?, qué sé yo, que x2, ¿no es cierto?, también contribuye a la explicación de y en esa área que está ahí. Entre las dos variables, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama esto? Explican una proporción importante de y, si ustedes se dan cuenta. Lo que no explican x2 y x1 de y, ¿no es cierto?, es este otro cachito que está en blanco. Nada más. O sea, uno a simple vista, ¿no es cierto?, diría, mira, este es un buen modelo, digamos, ¿no es cierto?, porque hay una cantidad importante de la variable y, la variable que a nosotros interesa, ¿no es cierto?, que está siendo explicada por los dos variables independientes, ¿ok? ¿Cuál es el problema con este mono? El problema que tenemos acá, chanquitos, es que hay también hay una enorme superposición, ¿no es cierto?, entre x1 y x2. De hecho, la superposición entre x1 y x2, ¿no es cierto?, pintémoslas en color celeste, por ejemplo. La superposición es esto que está ahí. ¿Ok? Pero además, hay otra cosa importante, ¿no es cierto? Una parte importante de esta superposición, ¿no es cierto?, explica ahí. Es decir, ¿no es cierto?, estas dos variables en conjunto, ¿no es cierto?, están explicando, ¿no es cierto?, mi variable y. Y aquí empezamos con los atados. Esa parte, ¿no es cierto?, que está ahí, ¿no es cierto?, es x1 y es x2. Y en ambos casos, ¿no es cierto?, contribuye a la explicación de y. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, nosotros hicimos, ¿no es cierto?, hicimos una analogía, ¿no es cierto?, entre el problema de regresión lineal múltiple, ¿no es cierto?, y un sistema de ecuaciones. En la práctica, ¿no es cierto?, se equivale a, ¿no es cierto?, a identificar, ¿no es cierto?, mediante la resolución de un problema matricial, ¿no es cierto?, cuáles son los coeficientes que debería tener x1 y x2, ¿no es cierto?, para explicar y, ¿no es así? El punto es, ¿no es cierto?, en que todo este pedacito que está acá, ¿no es cierto?, nosotros no sabemos de quién es. El pedazo morado, ¿no es cierto?, no sabemos si es x1 o x2. Matemáticamente, ¿no es cierto?, ese coeficiente, ¿no es cierto?, no se va a adjudicar ni a x1 ni a x2. ¿Ok? Porque no sabemos de quién es. Va a ser parte del error, de hecho. ¿Ok? Esto que está acá, del error de la variable, ¿no es cierto? Es decir, ¿esto es varianza de x1 o es varianza de x2? No lo sabemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no es cierto?, va a ser parte del error, ¿no es cierto?, del error estándar, ¿no es cierto?, de las variables x1 y x2. ¿Ok? Oh, sorpresa. ¿Cuál es el problema con esto de nuevo? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que este pedazo que no sabemos a quién atribuírselo, si a x1 o a x2, ¿no es cierto?, en realidad es bien grande. ¿Cuál va a ser la varianza, el coeficiente y la varianza, ¿no es cierto?, de x1? Bueno, el pedazo, ¿no es cierto?, que está en rojo y el pedazo que está en verde, nada más. Fíjate que se nos da la paradoja, ¿no es cierto?, que el modelo, ¿no es cierto?, es bastante bueno, considerando x1 y x2, ¿no es cierto?, pero el modelo, ¿no es cierto?, nos va a entregar errores estándares muy altos para x1 y x2. Es decir, nos vamos a encontrar con un modelo que es satisfactorio desde el punto de vista, qué sé yo, del R cuadrado, por ejemplo, ¿no es cierto?, del TGF, qué sé yo, y todas esas cosas, ¿no es cierto?, pero nos vamos a encontrar con coeficientes, ¿no es cierto?, de las variables explicativas que son muy bajos. ¿Se dan cuenta?
Ese es básicamente nuestro problema, ¿ok? Ese es el problema de la multicolinealidad. ¿De qué se trata, no es cierto? Entonces, nuestro problema, ¿no es cierto? Básicamente, ¿no es cierto? Se trata, ¿no es cierto?, de que yo tengo dos variables que están correlacionadas entre ellas, que son variables explicativas, ¿ok? Son las variables explicativas, ¿no es cierto?, y que intentan, que, ¿cómo se llama?, que tienen una fuerte correlación entre ellas, ¿ok? Son colineales, se dicen fuertemente colineales. Evidentemente el problema, ¿no es cierto?, se hace más agudo en la medida, ¿no es cierto?, que la colinealidad entre las variables explicativas sea más alta, ¿ok? Porque este pedazo morado, ¿no es cierto?, va a ser cada vez más grande, ¿no es cierto?, en la medida en que X1 y X2 sean muy colineales, ¿ok? Dicho de otra manera, ¿no es cierto?, el problema, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos aquí es identificar, ¿no es cierto?, se quiere, si efectivamente, ¿no es cierto?, las variables X1 y X2, ¿no es cierto?, intervienen en la explicación del modelo. Para empezar, ese es el primer problema que tenemos, ¿ok? Un segundo problema, ¿no es cierto?, tiene que ver, ¿no es cierto?, con seleccionar aquellas variables que son importantes, ¿no es cierto?, para efecto del análisis. O sea, si yo tengo un montón de variables, ¿no es cierto?, que aparecen como no significativas, ¿no es cierto?, bueno, ¿cómo proyecto? ¿No es cierto? Bien, esencialmente ese es el problema, ¿ok? Esta explicación, ¿no es cierto?, es una explicación, si se quiere, gráfica, ¿no es cierto?, pero que intenta, ¿no es cierto?, explicar, ¿no es cierto?, qué es lo que acontece cuando tenemos un problema de colinealidad. El ideal, ¿no es cierto?, el ideal, ¿no es cierto?, desde el punto de vista econométrico, ¿no es cierto?, sería una cosa muy distinta, ¿no es cierto?, es decir, supongamos, ¿no es cierto?, que nosotros quisiéramos, ¿qué es lo que nos gustaría? Que las variables fueran muy independientes. Chups, eso no. Eso no. ¿Qué es lo que nos gustaría a nosotros desde el punto de vista econométrico? Bueno, a nosotros nos gustaría que si nosotros tenemos una variable como esa, ¿no es cierto?, nuestra variable explicativa, otra variable explicativa, ¿no es cierto?, anduviera como por acá, ¿no es cierto?, por ejemplo, y que nuestra otra variable explicativa ande como por acá. Ahí change, ¿se dan cuenta? Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí está uno de los supuestos, ¿no es cierto?, que habíamos hecho al principio, ¿ok? Que se refiere a la independencia lineal, ¿no es cierto?, entre las variables explicativas, ¿ok? Entre las variables independientes. ¿Ok? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en este caso, no hay intersección entre las variables x1 y x2, si es que esta es y, qué sé yo, ¿no es cierto?, me siguen en esa parte. No hay correlación, no hay superposición, no hay, ¿cómo se llama?, no hay colinealidad, ¿no es cierto?, entre las variables explicativas que son estas que están a los lados, ¿se dan cuenta? Entonces, toda la explicación de la variable dependiente, ¿no es cierto?, recae, ¿no es cierto?, en los coeficientes de x1 y x2, ¿no es cierto?, pero además sin ambigüedad. Es decir, no hay un tramo, ¿no es cierto?, como en este caso de acá, en el cual no sepamos a quién pertenece esa variabilidad. ¿Ok? Este es el ideal. Esto es lo que nosotros suponemos, ¿no es cierto?, que ocurre en la práctica, porque se supone, ¿no es cierto?, que x1 y x2, ¿no es cierto?, son variables independientes una de la otra. Por lo tanto, no tendrían por qué tener correlación. ¿Ok? No tendrían por qué ser colineales. Cuidado de nuevo con estos chanchitos. Probablemente ustedes ya escucharon hablar, ¿no es cierto?, de la correlación espuria, ¿no es cierto?, y ese tipo de cosas. Bueno, ese es el problema que se nos presenta. Sobre todo en series de tiempo, ¿no es cierto? En realidad, eso tiene un nombre técnico, ¿no es cierto?, se conoce como correlación espuria. Las variables, ¿no es cierto?, se mueven juntas, ¿no es cierto?, especialmente en series de tiempo, y ese tipo de, esas relaciones, ¿no es cierto?, se deben a un conmovimiento que puede haber en la economía, ¿no es cierto?, pero no porque las variables tengan que ver necesariamente una con otra. ¿Ok? O sea, de hecho, es bastante frecuente, ¿no es cierto?, que si ustedes calculan, ¿no es cierto?, modelos de cualquier tipo que fuera, con cortes transversales, y lo comparan con el mismo modelo, pero hecho en series de tiempo, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que el comportamiento estadístico de las variables son muy distintas. ¿Ok? Y ahí aparece, ¿no es cierto?, un elemento que también lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en la presentación, ¿no es cierto? Ojo, esto es principalmente un problema de datos. No tiene mucho que ver con cuestiones teóricas, ¿no es cierto?, ni con problemas estadísticos teóricos, ni con problemas económicos teóricos. Es principalmente un problema de datos, ¿no es cierto? Y de pronto, ¿no es cierto?, hasta de mala suerte. ¿Ok? Bien, ¿está clara la idea? Profesor, ¿Sí? la superposición dijo que era el error, era, o forma parte del error. Claro. A ver, lo que dije, ¿no es cierto?, es que esta superposición, ¿no es cierto?, que está acá, ¿no es cierto?, son datos de x1 y x2. ¿Ok? Es la intersección entre las dos variables. ¿Ok?
Por lo tanto, ¿no es cierto?, esto van a ser parte, como no sabemos, como estadísticamente no hay como decirle al computador, oye, ¿sabes qué? Este pedacito de acá, atribúyeselo a X1, o atribúyeselo a X2. No hay cómo saber eso. ¿Te das cuenta? Va a ser parte del error de la varianza del parámetro beta 1 o beta 2. ¿Te das cuenta? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Se va a ampliar la varianza, ¿no es cierto?, el error estimado para beta 1 y beta 2. Si eso ocurre, ¿no es cierto?, lo que te va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que va a aparecer menos significativo de lo que realmente es el coeficiente beta 1 y beta 2. ¿Te das cuenta? ¿Estamos, Chancho? ¿Dudas, inquietudes? ¿Todo bien aquí? Bueno, esta es una explicación informal. Lo que sigue, ¿no es cierto?, la explicación que vamos a dar ahora, ¿no es cierto?, y lo vamos a dar de una manera un poquito más formal, ¿no es cierto?, y de hecho vamos a partir con un ejemplo, con el origen de esta historia, ¿no es cierto?, es suponiendo, ¿no es cierto?, qué pasa, ¿no es cierto?, si es que hay correlación perfecta. Atención, ¿qué significa correlación perfecta? Significa, ¿no es cierto?, que si yo estoy explicando una variable X como esa, ¿no es cierto?, yo tengo una variable, la variable Y, ¿no es cierto?, yo voy a tener una variable que explica esto, ¿no es cierto?, en algún porcentaje, todo lo que ustedes quieran, ¿no es cierto?, como esta otra, por ejemplo. Y voy a tener otra, ¿no es cierto?, que va a estar, si se quiere, encima de esta. Ahí está casi perfecta. Hagámosla más perfecta. Ahí tengo las dos variables, una arriba de la otra. ¿Qué es lo que nos dice eso? Eso es correlación perfecta entre dos variables explicativas. Y aquí gráficamente queda claro de cuál es el problema, ¿no es cierto? En realidad no son dos variables, es una sola. ¿Se dan cuenta? De hecho, se rompe aquí incluso, ¿no es cierto?, un requisito que nosotros veíamos, ¿no es cierto?, cuando veíamos el modelo matricial, que es la independencia lineal entre las variables. Estas dos variables no son independientes linealmente, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros no podríamos resolver el x' a la menos 1, x'y, ¿no es cierto?, que es la resolución de nuestros beta, ¿no es cierto?, en el modelo de regresión múltiple. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa expresión? A ver, se los digo. Así, ustedes sabían, ¿no es cierto?, que beta, llamémoslo beta, vector beta, ¿no es cierto?, llamémoslo así, era x', x a la menos 1, no tengo aquí las cachimbas esto de los exponentes, ¿no es cierto?, a la menos 1, x', y. ¿Se acuerdan, no es cierto? ¿Qué son estos? Estos son matrices, ¿ok? Transpuesta x por x, ¿no es cierto? Inversa, ¿no es cierto? X', ¿no es cierto?, por y. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir acá? Va a ocurrir, ¿no es cierto?, que estas matrices, ¿no es cierto?, no son inversibles. Porque el rango de la matriz no corresponde, ¿no es cierto? O sea, si yo multiplico el x transpuesto por el x, ¿no es cierto?, voy a tener matrices de distinto rango. Esto no se puede resolver. ¿Ok? Matemáticamente, esto que está acá significa que esto es imposible. ¿Ok? Es imposible de resolver. O sea, lo que estamos diciendo con eso, ¿no es cierto?, es que esta cosa que está acá, ¿no es cierto?, no tiene solución. Si es que fueran perfectamente colineales. ¿Ok? Eso es una interpretación, reitero, una interpretación gráfica. Veámoslo ahora con numeritos. ¿Ok? Bien, ahí estamos explicando, ¿no es cierto?, la naturaleza de la colinealidad, de la multicolinealidad. ¿Ok? Estamos diciendo, mira, este término, ¿no es cierto?, se atribuye a no sé quién, qué sé yo qué, que originalmente hizo un montón de cosas muy interesantes, ¿no es cierto? Y nos dijo, mira, para la regresión con k variables, que incluye la variable explicativa x1, x2 hasta x sub k, ¿no es cierto?, se dice que existe una relación lineal exacta si se satisface esta condición. Matricialmente significa esto, ¿no es cierto?, que yo tengo, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Yo puedo convertir, ¿no es cierto?, una variable en la otra simplemente haciendo operaciones algebraicas. ¿Ok? De nuevo, ¿cómo estamos en álgebra lineal en ese asunto, chanchitos? ¿Tenemos atado o no? Profe. ¿Ah? ¿Naslo?
No, profe. No, no hay problema, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo es que si yo tengo tres variables explicativas, ¿no es cierto?, en un sistema de ecuaciones, y tengo tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no es cierto?, no tengo ningún problema a priori, a menos que una de las ecuaciones sea una combinación lineal de las otras. Porque en ese caso voy a tener dos ecuaciones independientes, ¿no es cierto?, y tres incógnitas. Eso es. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos diciendo en este punto. En versión matrices. Aquí está desde el punto de vista algebraico. ¿Ok? Bueno, aquí estamos diciendo, mira, alfa, lambda 1, lambda 2, lambda k, ¿no es cierto? Son constantes totales que ellas no son simultáneamente iguales a cero, que si yo son números reales en castellano. Lo que estoy haciendo es una operación, ¿no es cierto?, algebraica, ¿no es cierto?, que permite convertir una variable en otra. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Decimos, mira, sin embargo, el término multicolumnialidad se utiliza en un sentido más amplio. ¿Ok? Dice, para incluir el caso de multicolumnialidad perfecta, como lo indica en uno, ¿no es cierto? Como también en el caso en el cual hay X variables intercorrelacionadas, pero no de forma perfecta, de la siguiente manera. Aquí tenemos lo que normalmente uno observa, ¿ok? Que hay una combinación lineal, ¿no es cierto? En que si tú le agregáis un numerito chico, ¿no es cierto? Un error estadístico, ¿no es cierto? De media cero y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Me da el mismo cero. ¿Ok? Esto es lo que en realidad se observa. ¿Ok? En que yo puedo encontrar, ¿no es cierto?, una altísima correlación, ¿no es cierto?, entre entre una variable y un conjunto de otras variables. ¿Ok? Ojo, cuidado con esta parte, ¿no es cierto? Son combinaciones lineales. ¿Ok? O sea, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que lo que yo tenga, ¿no es cierto?, no sea una correlación perfecta entre una variable y otra. Podríamos haberlo visto en el monito también, ¿no es cierto?, sino que con la combinación de otras dos variables. ¿Ok? Eso. Eso solo para papá. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, entonces un caso, ¿no es cierto?, estamos desarrollando, ¿no es cierto?, qué sé yo, lo que pasa cuando tenemos una alta colinealidad respecto de una perfecta colinealidad. ¿Ok? Aquí estamos diciendo, mira, la ecuación 1, ¿no es cierto?, supongamos, ¿no es cierto?, que si yo que existe un lambda 2, ¿no es cierto?, distinto de 0, que se puede hacer esta operación. ¿Ok? Podemos entonces decir que x2, ¿no es cierto?, es igual, siempre x2 sub i, ¿no es cierto?, siempre va a ser igual a una combinación lineal, ¿no es cierto?, de las otras variables. ¿Ok? De las otras variables independientes. Y ahí lo que estamos diciendo es que aquí se muestra la forma en cómo x2 está exactamente relacionada de manera lineal con otras variables, o cómo esta podría derivarse a partir de una combinación lineal de otras variables. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. Esto ya está, espero que esté más o menos claro tanto el partido. Eso. Entonces, esta situación, ¿no es cierto? En esta situación, el coeficiente de correlación entre la variable x y la combinación del lado derecho de 3 debe ser igual a 1. Esto explica, ¿no es cierto?, perfectamente x2. Un conjunto de variables, ¿no es cierto?, contiene completamente toda la información que contenía x2. ¿Ok? Y también podríamos escribirlo de esta manera. ¿Ok? Pero, ¿no es cierto?, en este otro caso, ¿no es cierto?, aquí lo que tenemos es una aproximación no exacta, ¿no es cierto?, entonces vamos a tener un error aleatorio, ¿no es cierto?, que es una constante, ¿no es cierto?, multiplicada por el error aleatorio, que también es un error aleatorio, y que también es de media cero, ¿no es cierto?, pero la varianza es un poco distinta. ¿Ok? Son parecidos, ¿ok? Eso en castellano. ¿Qué es lo que nos ocurre, ¿no es cierto?, cuando tenemos multicolumnialidad perfecta? ¿Ok? Aquí vamos a ver el caso extremo, ¿no es cierto?, en el cual una variable es exactamente, ¿no es cierto?, una combinación lineal de otras u otra, ¿no es cierto?, variable que hay en el modelo. ¿Ok? Decíamos, ¿no es cierto?, que en el caso de multicolumnialidad perfecta, los coeficientes de regresión permanecen indeterminados y errores estándar son infinitos. Ya, ahí está la explicación, ¿no es cierto? Se anticipó, no sé por qué. Y aquí lo vamos a mostrar, ¿ok? Aquí se muestra, ¿no es cierto?, con tres variables, ¿ok? Aquí lo tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro modelo, ¿no es cierto?, en la forma de desviación. O sea, I sub i, ¿no es cierto?, y minúsculo, ¿no es cierto?, es beta 2, ¿no es cierto?, por x2i, ¿no es cierto?, por beta 3, x3i más u, más el error, ¿ok? Ojo, como desviación respecto de la media, ¿no es cierto?, desaparece el término constante, eso ya es más o menos obvio a esta altura del partido, ¿no es cierto? Por tanto, nuestro modelo de tres variables en realidad queda solo con dos, ¿ok? Ahí está. Y habíamos visto esto, ¿ok? Lo habíamos resuelto, ¿no es cierto?, en la primera parte, ¿no es cierto?, cuáles eran los coeficientes beta 2 y beta 3. Ahí están. ¿No es así?
Esta era la resolución, ¿se acuerdan cuando estuvimos resolviendo algebraicamente el modelo con tres variables? Y dijimos, mira, sale un sistema de tres ecuaciones con tres incontas que es un cacho, ¿ok? Bueno, de hecho, aquí falta una tercera ecuación, el coeficiente de posición, ¿no es cierto? Esta cosa pasa por la media de las tres variables, pero como lo estamos haciendo respecto como lo estamos resolviendo para diferencias respecto de la media, no lo necesitamos, ¿ok? Por ahora no lo necesitamos. Digamos ahora, ¿no es cierto?, que x3, ¿no es cierto?, es una combinación lineal, es un x2, ¿no es cierto?, multiplicado por algo, ¿ok? ¿Qué es lo que nos va a ocurrir aquí? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Mirando el monito este, ¿no es cierto?, es bastante obvio, ¿no es cierto?, lo que nos va a ocurrir ahí, ¿no es cierto? Si ocurre, ¿no es cierto?, que x3, ¿no es cierto?, es lambda x2, ¿no es cierto?, es cuestión de reemplazar, ¿no es cierto?, qué es lo que nos va ocurriendo acá. Tan. De hecho, ¿no es cierto?, está ahí. Beta 2, ¿no es cierto?, nos queda, esto que está acá, ¿no es cierto?, y eso equivale, ¿no es cierto?, a decir 0 partido por 0. Y 0 partido por 0 no es 0, es indeterminado. ¿Estamos, Chancho? De nuevo, cálculo, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cuando ustedes les decían, mira, tenemos una expresión que es 0 partido por 0? ¿Qué es lo que hacían en ese caso? ¿Alguien que se acuerde? Infinito. ¿Ah? ¿Qué es lo que hacían cuando ustedes tenían una expresión algebraica, ¿no es cierto?, o no, resultado del cálculo, ¿no es cierto?, que les quedaba un 0 partido por un 0. Para resolverlo. ¿No había solución? ¿Ah? No hay solución, no, porque es una solución indeterminada. Aplicaban la regla del L'Hopital. ¿Se acuerdan de la regla del L'Hopital? Que derivaba la de arriba, después derivaba la de abajo, que si yo no sé si te veían hacia dónde convergían, ¿no es cierto? Que si yo, porque está claro que una solución de 0 partido por 0 desde el punto de vista del cálculo, ¿no es cierto?, es una solución bastante desagradable, ¿no es cierto? O sea, por último, con L'Hopital uno sabía desde dónde venía el cero, digamos, o sea, si venía desde el lado negativo, del lado positivo, cómo convergía a cero, ¿te das cuenta? Sabemos que el punto está indeterminado, bueno, pero ya. Ok, la referencia era, ¿no es cierto?, simplemente porque, para recalcar que esta expresión, ¿no es cierto?, no es un cero, es un coeficiente indeterminado. O lo que es lo mismo, este sistema de ecuaciones, ¿no es cierto?, no se queda indeterminado cuando hacemos esto. Ahí está, ¿no es cierto?, la resolución para beta 2. La resolución de beta 3 también es indeterminada. Mírenla. Esto de abajo está 0, ¿no es cierto?, porque es la misma cosa que está arriba. ¿Y qué es lo que tengo acá arriba? Otro 0. ¿Se dan cuenta? Esto en el caso de multicolumnaridad perfecta significa, ¿no es cierto?, que el problema, ¿no es cierto?, queda indeterminado, no lo puedo resolver. De hecho, lo que pasa es que estoy tratando de encontrar un beta 1 y un beta 2 y tengo una sola variable, ¿no es cierto?, que intenta explicarlo. ¿No es cierto? Porque el x3, ¿no es cierto?, es lo mismo que x2 multiplicado por algo. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí está. Bueno, y aquí hay una explicación en palabras, ¿no es cierto?, un poco de lo que explicamos gráficamente, ¿no es cierto? Se dice, mira, ¿por qué se obtiene este resultado, ¿no es cierto?, que aparece en 6? Aquí está explicado de otra manera, ¿no es cierto?, que no es el monito que hicimos con las pelotitas, ¿no es cierto?, sino que está en palabras. Lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, es que hay que recordar que beta 2 mide la tasa de cambio en el valor promedio de I a medida que x2 cambia en una unidad, manteniendo x3 constante. Pero, si x3 y x2 son perfectamente colineales, no hay forma de que x3 se mantenga constante. A medida que x2 cambia, también lo hace x3 por el factor lambda. ¿Se dan cuenta? Digamos. La alternativa también uno podría decir, oye, el cambio en x2, ¿no es cierto?, no lo podemos distinguir del cambio en x3. ¿Ok? Bueno, y aquí está explicado más abajo. Lo que esto significa entonces es que no hay forma de desenredar la influencia separada de x2 y x3 de la muestra dada. Para fines prácticos, x2 y x3 son indistinguibles. ¿Se dan cuenta cuando poníamos en el monito una variable arriba de la otra, ¿no es cierto? Eso es. No podemos distinguir, ¿no es cierto?, los cambios en x2 y en x3. Son lo mismo. Bueno, ahí está. ¿Ok? Aquí, ¿qué ahora estamos haciendo? Bueno, aquí estamos haciendo, ¿no es cierto?, que estamos sustituyendo, ¿no es cierto? Atención, lo que estamos haciendo es sustituir, ¿no es cierto?, x3, ¿no es cierto?, como
como la expresión analítica que habíamos dado, lambda x1, ¿ok? Fíjate lo que nos pasa, ¿ok? Si nosotros usamos este modelo, ¿no es cierto?, y usamos esta igualdad, ¿no es cierto?, nos va a resultar, ¿no es cierto?, que en realidad alfa, ¿no es cierto?, es igual, ¿no es cierto?, a beta 2 más lambda beta 3. No tengo un modelo con dos variables, es un modelo con una sola variable. ¿Se dan cuenta? Básicamente esa es la idea que está ahí. Aquí está la explicación más directa, ¿no es cierto? Si aplicamos el mínimo cuadrado, ¿no es cierto?, se obtiene esta cosa que está ahí, ¿no es cierto? Y por consiguiente, aun cuando se puede estimar en forma única, no hay forma de estimar beta 2 y beta 3 en forma igualmente única matemáticamente, ¿no es cierto? Por esto, ¿ok? Porque alfa, ¿no es cierto?, es beta 2 más lambda beta 3. Yo puedo estimar alfa, pero no puedo estimar beta 2 y beta 3, ¿ok? Lo que decíamos al principio, ¿no es cierto?, en realidad lo que tengo, si tengo colinealidad perfecta en un modelo con dos variables, ¿no es cierto?, en realidad lo que tengo es un modelo con una sola variable, ¿ok? Entonces, bla, 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 ¿ok? Ahí estamos, eso es cháchara, ¿no es cierto?, de relleno. Conclusión. En el caso de multicolumnaridad perfecta, no puede obtenerse una solución única para los coeficientes de regresión individual, ¿ok? Pero se puede obtener una solución única para combinaciones lineales. Estos coeficientes, en definitiva, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es bajarle el grado, ¿no es cierto?, si se quiere, al modelo. Y esto ya da un indicio, ¿no es cierto?, de una solución que puede haber para este tipo de problemas, ¿ok? Si ustedes se encuentran con multicolinealidad, ¿no es cierto?, en un modelo, ya vamos a ver cómo la detectamos, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, una solución, ¿no es cierto?, es eliminar variables, simplemente, ¿ok? Una solución sencilla, ¿no es cierto?, es eliminar variables, ¿no es cierto?, porque está claro, ¿no es cierto?, que la información que está proporcionando algunas variables está repetida en otras, ¿ok? Sí. En otra o en una combinación lineal de otras, ¿ok? ¿Alguien se le abrió el micrófono por ahí? Sí. Oye. ¿Viste? Yo sabía que había alguien que se le había quedado abierto el micrófono. Ya, pues. Este Eso es frío. el punto. ¿Ok? Bueno, pues si tienes hasta, o sea, como 1.000.000, podrás retirar el 1.000.000. Pero si tienes entre 1.000.000 y 10 Pues no queda millones, 10% 1.000.000. nomás, ¿vale? Pero ahí dice que Con un ahorro de... Pido que silencien los micrófonos de alguien que está ahí. Nada más tenemos una foto. Porfa. Ya, ok. Bien. Ese caso, ¿no es cierto?, es un caso raro, si se quiere, ¿no es cierto? Es una guía, ¿no es cierto?, porque permite, ¿no es cierto?, inspira, ¿no es cierto?, por Ya, dónde ese cuadrito te dice lo que te acabo de decir. Y los que tienen menos, 900 lucas, ponte tú, tienen la opción de retirar todo. Sí. O sea, yo... Ya está. Ya tengo 10 lucas. Ya lo siento. Ya está. Seguimos ahí. Lo que decíamos. Es un caso extremo, ¿no es cierto?, que permite inspiración, ¿no es cierto? Pero lo general, ¿no es cierto?, es que nosotros tengamos un caso, ¿no es cierto?, en que tengamos una multicolumnalidad alta, ¿no es cierto?, pero imperfecta. De ahí se nos produce problemas. De hecho, Achtung, algo de multicolumnalidad vamos a tener siempre, ¿ok? Por esto de la correlación espuria, ¿ok? El problema, ¿no es cierto?, es cuando esa multicolumnalidad es alta. Ya vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, cuándo podemos hablar de una multicolumnalidad alta, baja, tolerable o no, digamos. Pero atención con esto, ¿ok? Estamos hablando de multicolumnalidad alta, ¿no es cierto?, pero no exacta, ¿ok? No es que, entonces, ¿no es cierto?, de hecho aquí lo estamos poniendo más adelante, nosotros no vamos a decir, mira, una variable x3, ¿no es cierto?, no es exactamente lambda x2, es en realidad lambda x2, ¿no es cierto?, más un b1, ¿ok? Es un término de error estocástico, ¿ok? Tal que esta cosa, ¿ok? Los errores, ¿no es cierto?, son cero, ¿ok? De media cero, ¿no es cierto? Los errores pueden tener la forma que quieran, ¿no es cierto?, pero este error en promedio es cero, ¿ok? Bien, o lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, yo puedo explicar, ¿no es cierto?, estadísticamente x3, ¿no es cierto?, con algún grado de precisión, ¿ok? Profe, no está compartiendo. ¿Qué pasó? No vemos. No está compartiendo la pantalla, creo. Ya.
No estoy compartiendo la pantalla. Buena. Ahí, entonces vamos a compartir pantalla. Y ahora sí. Sí, profe. Ahora sí. Oye, a ver, ya, sigamos. Se entendió lo que dije antes, ¿no es cierto? O sea, el caso de multicolonialidad imperfecta o casi o casi perfecta, ¿no es cierto? Es en que tenemos una relación estadística, ¿no es cierto? Si se quiere, entre dos variables, ¿ok? Esto significa, ¿no es cierto?, que beta 2 cambia de esa manera, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es usar la ecuación que determina beta 2, ¿no es cierto?, con esta expresión que está acá. ¿Ok? Y más o menos parecido, ¿no es cierto?, lo que podemos hacer con beta 3. Esta cosa sí se puede estimar, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, si esto es así, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, nosotros podemos estimar esta cosa, esto de acá abajo no es 0, esto de acá arriba tampoco. ¿Ok? Pero observen qué pasa si es que el B, ¿no es cierto?, este error estadístico, ¿no es cierto?, es muy pequeño. ¿Qué pasa si ese B es pequeño? Bueno, en el límite, ¿no es cierto?, este coeficiente que está aquí, ¿no es cierto?, se va haciendo muy chiquitito, ¿no es cierto? Esto que está acá también, ¿ok? Y acá abajo pasa algo parecido, ¿no es cierto? Si usted, bueno, aquí nosotros podemos calcular el límite, ¿no es cierto?, cuando B tiende a 0, ¿ok? Y se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que esta expresión completa tiende a infinito. Porque esto que está acá abajo, ¿no es cierto?, converge a 0 más rápido que lo de acá arriba, ¿ok? No lo vamos a hacer ahora porque es una lata, digamos, pero como se llama, pero créanmelo, ¿ok? O sea, la varianza de beta 2, ¿no es cierto?, la varianza de beta 2, ¿no es cierto?, tiende a ser muy grande, ¿ok? Ya está. Bien, a ver, y aquí aparece una pregunta fuerte, ¿no es cierto? Bueno, y todo esto, este rollo para aquí, ¿ok? Ya vimos, ¿no es cierto?, qué sé yo, que el principal problema que tenemos, ¿no es cierto?, en realidad, es con las varianzas, ¿no es cierto?, de los estimadores, ¿no es así? Los estimadores mismos, ¿no es cierto?, no parecen verse alterados, ¿no es cierto?, por la presencia de multicolonialidad. Es decir, el coeficiente, ¿no es cierto?, de beta 1, beta 2, beta 3, beta lo que sea, ¿no es cierto?, no parece cambiar. Lo que cambia, ¿no es cierto?, es la varianza, ¿no es cierto?, del estimador, ¿ok? Y entonces, ¿y eso qué? ¿So what? Bien, aquí está la explicación. Recuérdese, ¿no es cierto?, decíamos que si se satisfacen los supuestos del modelo clásico, los estimadores por mínimo cuadrado ordinario del coeficiente de regresión son los mejores estimadores lineales insesgados, ¿ok? Y ahora, ¿no es cierto?, si es que existe multicolonialidad, ¿no es cierto?, es muy alta, como en el caso de multicolonialidad, los estimadores MCO conservarán aún la propiedad MELI, ¿ok? Siguen siendo, ¿no es cierto?, mejores estimadores linealmente insesgados, ¿ok? Atención, cuando hablamos de mejores estimadores, estamos hablando de estimadores de varianza mínima, ¿ok? O sea, aquí hay algo como raro, ¿no es cierto? Eso, ¿ok? Pareciera como que no hay mucho problema con este asunto, pero aquí, ¿ok? Um, Mira, aquí hay una cuestión sobre la micronumerosidad, ¿no es cierto?, exacta, la contraparte de la multicolonialidad exacta. Surge cuando n, el tamaño de la muestra es 0, en cuyo caso cualquier clase de estimación es imposible. ¿Ok? A ver, esta es una discusión sobre, ¿no es cierto?, sobre el contenido de información. ¿Ok? No tenemos tiempo para explicar estas cosas, chao. ¿Ok? Aquí resumimos, ¿no es cierto?, lo que pasa, ¿no es cierto?, con la multicolonialidad. ¿Ok? Es cierto, ¿no es cierto?, en primer lugar, que aún en el caso de multicolonialidad, se me queda dando vuelta. ¿Ustedes saben lo que es micronumerosidad? ¿Lo definieron en cursos anteriores o no? Porque no lo vamos a explicar ahora, ¿no es cierto? Si lo saben, explicamos un poco la discusión que estaba antes. Si no saben ese concepto, ¿no es cierto?, vamos a pasar de largo. Ya, ok. Creo Eso. que no, profe. ¿Ah? Creo que no lo vi. ¿No vieron micronumerosidad?
Ya, ok. No importa, no importa, tiene que ver con la cantidad de información, ¿no es cierto?, que contiene, ¿no es cierto?, un conjunto de información, ¿ok? Un conjunto de datos, ¿ok? No es no es un tema que sea central en este asunto, es bien teórico, de hecho. Bien, aquí están resumidas las conclusiones, lo que pasa con la colinealidad, ¿ok? Primero, es cierto, ¿no es cierto?, que aún en el caso de casi multicolinealidad, los estimadores de emisión son insesgados, ¿ok? ¿Ok? El problema, ¿no es cierto?, es que el ensesgamiento, ¿no es cierto?, es una propiedad multimuestral o de muestreo repetido. Significa, ¿no es cierto?, que los estimadores convergen, ¿no es cierto?, hacia el verdadero parámetro, ¿no es cierto?, en la medida en que tú tienes muestras repetidas. Eso es lo que habíamos dicho respecto de ensesgamiento. ¿No es así? Lo que dice más abajo, ¿no es cierto? El promedio de los valores, es lo mismo que había dicho recién, el promedio de los valores muestrales se aproxima a los verdaderos valores poblacionales, a los parámetros, ¿ok? Pero esto no dice nada sobre los estimadores y la muestra dada. Ahí está. Es también cierto que la colinealidad no destruye la propiedad de varianza mínima. ¿Se acuerdan que dijimos, no es cierto? Siguen siendo mejores estimadores linealmente insecados, y mejores significa de varianza mínima, ¿ok? Después, la multicolinealidad es esencialmente un fenómeno de regresión muestral, en el sentido de que aun si las variables X no están linealmente relacionadas en la población, pueden estarlo en una muestra particular disponible. ¿Se acuerdan que lo que les había anticipado antes? Esto es un problema de datos, ¿ok? Lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto?, es que cuando se postula la función de regresión teórica poblacional, se considera que todas las variables X incluidas en el modelo tienen influencia separada o independiente sobre la variable dependiente Y. Es decir, son pelotitas que no se juntan en el monito que teníamos antes, ¿ok? Creo que en este punto, ¿no es cierto?, uno dice, bueno, a ver, un momento, si un problema de datos, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que cambiando los datos estamos, ¿ok? Sí, el problema, ¿no es cierto?, es que muchas veces no hay alternativas para los datos. Vamos a hacer un comentario más adelante sobre este asunto, ¿no es cierto? Pero esto tiene una consecuencia práctica, ¿no es cierto?, importante, chanchitos. Si ustedes construyen modelos econométricos, ¿no es cierto?, piénsenla bien, ¿no es cierto?, qué tipo de datos van a utilizar, ¿no es cierto?, porque, como les decía, hay cierto tipo de problemas, ¿no es cierto?, que son más frecuentes en ciertas estructuras de datos que en otras. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, este es el origen, ¿no es cierto?, de las estimaciones de panel. ¿Ok? Como hay ciertos datos, ¿no es cierto?, que son, qué sé yo, poco variables. O sea, si ustedes toman, qué sé yo, por ejemplo, un promedio de precios en un corte transversal, ¿no es cierto?, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que los precios tienen poca varianza. O sea, si ustedes están estudiando, no sé, la demanda por yogur, por decirte cualquier lecera, ¿no es cierto?, y ustedes toman los precios de un yogur, ¿no es cierto?, determinado en el mercado, se van a encontrar con que si bien los precios son gruesos, hay una pequeña varianza, ¿no es cierto?, una pequeña variabilidad de los precios, ¿no es cierto?, en distintos lugares. O sea, el yogur, no sé cuánto, ¿no es cierto?, no tiene el mismo precio en el Unimark, que en el Líder, que en el Jumbo, ¿no es cierto? Se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que en realidad la variabilidad es muy poquita. Esa variabilidad es tan poquita que no les sirve, ¿no es cierto?, para estimar, por ejemplo, una elasticidad precio. ¿Ok? A lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, el precio cambia más. ¿No es así? O sea, ustedes van a encontrar una diferencia más importante, ¿no es cierto?, en los precios del yogur, ¿no es cierto?, hoy día respecto del año pasado, ¿no es cierto?, que lo que puede haber entre el Jumbo y el Líder. ¿Ok? Si ustedes quieren hacer estimaciones de elasticidad precio, ¿no es cierto?, entonces les conviene utilizar series de tiempo. ¿No es así? Pero por contrapartida, si ustedes quieren estudiar, ¿no es cierto?, qué sé yo, el efecto del ingreso sobre la demanda de un bien, ¿no es cierto?, por ejemplo, se van a encontrar con que a lo largo del tiempo el ingreso cambia poco. ¿No es así? El ingreso de los hogares, ¿no es cierto?, el ingreso como una variable agregada, ¿no es cierto?, como que si yo, por cuantiles, por como ustedes quieran tomarlo, ¿no es cierto?, a lo largo de una serie de tiempo, el ingreso de las personas cambia relativamente poco. ¿No es así? Pero si ustedes toman, ¿no es cierto?, un punto en el tiempo, ¿no es cierto?, se van a encontrar con gente que gana mucha plata y con gente que gana muy poca plata. Es decir, van a encontrar una tremenda variabilidad de observaciones de ingresos en un punto del tiempo. Si ustedes quieren hacer una estimación, ¿no es cierto?, entonces, de la elasticidad de ingreso, por ejemplo, de la demanda por un producto, ¿no es cierto?, les conviene usar cortes transversales. Y aquí viene el problema. Ocurre, ¿no es cierto?, que en una función de demanda interviene el ingreso y los precios. ¿Cómo hacemos para encontrar estimaciones confiables de las dos cosas? Bueno, ahí aparece la técnica Tobit, que se conoce, ¿no es cierto?, o bien, ¿no es cierto?, las estimaciones por panel, ¿ok?, en que ustedes
estiman por separado, ¿no es cierto?, con una misma base de datos, ¿no es cierto?, los efectos a lo largo del tiempo y los efectos a lo largo de un corte transversal. ¿Ok? Reitero, esto es si se quiere, un motivador, ¿no es cierto?, de lo que estamos diciendo acá. Cuidado, ¿no es cierto?, la multicolonialidad es un problema de datos, y eso nos lleva a tratar de escoger datos que sean los más adecuados para su problema. Y eso nos lleva al tercer problema, ¿no es cierto?, de tratar de mezclar datos, ¿no es cierto?, de distinto tipo. ¿Ok? Bueno. De definitiva puede ocurrir esto, ¿ok? Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que las variables X sean altamente coloniales, ya sea en una serie de tiempo, o incluso en un corte transversal. La muestra falla, ¿ok? ¿Ok? O en otras palabras, ¿no es cierto?, la muestra puede no ser lo suficientemente rica para acomodar todas las variables X en el análisis. Rica en el sentido de diferencia entre una y otra, ¿ok? De que haya realmente información diferente, ¿no es cierto?, en cada una de las variables. Aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, que es una cuestión muy agregada, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el consumo. En alguna parte, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, ¿cómo se llama esto?, de macro, ¿no es cierto?, les dijeron, mira, el consumo no depende solo del ingreso, depende también de la riqueza. De hecho, ¿no es cierto?, esto tiene que ver con plazos distintos incluso, ¿ok? El ejemplo que yo les di respecto de, qué sé yo, de la electricidad de precio y la electricidad de ingreso, yo creo que incluso es un mejor ejemplo que este que está acá, pero bueno, aquí está. Pero vamos a las consecuencias prácticas. En los casos, ¿no es cierto?, de casi o alta multicolonialidad, es probable que se presenten las siguientes consecuencias. Aun cuando los estimadores MSO son MELI, estos presentan varianzas y covarianzas grandes que hacen difícil la estimación precisa. De hecho, la varianza grande tiene que ver con la covarianza grande. ¿Ok? Cuando hay una covarianza grande, ¿no es cierto?, no se puede separar los efectos de una variable sobre otra, y por lo tanto van a tener varianzas muy grandes. ¿Ok? Por la razón anterior, ¿no es cierto?, los intervalos de confianza tienden a ser mucho más amplios, ¿no es cierto?, lo cual propicia una aceptación más fácil de la hipótesis nula cero, es decir, ustedes tienden a descartar, ¿no es cierto?, la significancia de un parámetro. ¿Ok? Y también, ¿no es cierto?, debido a la consecuencia A, la razón T de uno o más coeficiente tiende a ser estadísticamente no significativa. Es lo mismo, ¿ok? En castellano, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto?, es que a ustedes les van a salir coeficientes, ¿no es cierto?, con varianzas muy grandes, ¿no es cierto?, que los van a hacer pensar de que en realidad no son significativos, ¿ok? Pero, y aquí aparece, ¿no es cierto?, la otra cosa, ¿no es cierto?, que habíamos mostrado en el monito con el gráfico, ¿no es cierto?, decimos que cuando la razón T, ¿no es cierto?, de uno más coeficiente sea estadísticamente no significativo, el R cuadrado, la medida global de bondad de ajuste, puede ser muy alta. Eso depende, ¿no es cierto?, de la calidad del modelo principalmente. En el monito veíamos, ¿no es cierto?, que las dos ecuaciones X1 y X2, ¿no es cierto?, las dos variables X1 y X2, en conjunto, explicaban un porcentaje muy alto de la variable Y. Pero, como estaban juntas las dos, ¿no es cierto?, no sabíamos cuál era la que estaba explicando todo esto. Los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios y sus errores estándar son sensibles a pequeños cambios en la información. Esto no está en el monito, ¿no es cierto? Y esto es un aspecto de mucha importancia. Cuando ocurre esto, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo es que la colonialidad, ¿no es cierto?, es el factor que afecta, ¿no es cierto?, en la varianza de los estimadores. Y lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, es que los estimadores, ¿no es cierto?, se hacen muy sensibles, ¿no es cierto?, entonces cambios pequeños, ¿no es cierto?, en los datos. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como la estabilidad de los parámetros. Los parámetros se hacen inestables. ¿Ok? Con pequeños cambios en la información, ¿no es cierto?, el coeficiente puede cambiar mucho. ¿Ok? Y aquí hay una estimación, una mostración de lo que estamos diciendo. Aquí están, ¿no es cierto?, las varianzas de los estimadores. Esto también lo habíamos visto en clases anteriores, ¿no es cierto? Aquí están, ¿no es cierto?, identificados, ¿no es cierto?, de una manera como diferencia respecto de la media. ¿Ok? Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la varianza de beta 2, ¿no es cierto?, era el sigma cuadrado, ¿no es cierto?, es decir, la varianza verdadera del modelo. Por ahora no nos interesa, ¿no es cierto?, que no la sepamos, ¿no es cierto?, que sí yo, evidentemente esta la sustituimos por el estimador, ¿no es cierto?, pero está dividida por la sumatoria, ¿no es cierto?, de las diferencias respecto a la media al cuadrado, ¿no es cierto?, por 1 menos R
entre el coeficiente de correlación, ¿no es cierto?, que hay al cuadrado entre la variable 2 y 3. La variable 3, lo mismo. ¿Ok? Y la covarianza, ¿no es cierto?, podemos escribirla de esta otra manera. ¿Ok? Y aquí está, ¿no es cierto?, lo que decíamos recién. Fíjate, ¿no es cierto?, que si este coeficiente, ¿no es cierto?, tiende a ser muy alto, ¿no es cierto?, lo que nos ocurre acá, ¿no es cierto?, es que esta expresión se hace nula. ¿No es así? Bueno, por lo tanto, ¿no es cierto?, esta cosa tiende al infinito. ¿Ok? Lo mismo acá. ¿Ok? Si este coeficiente es alto, ¿no es cierto?, recuerden que esto está entre menos 1 y 1. Si esto se acerca a 1, ¿no es cierto?, este coeficiente entero se hace 0, tiende a 0, ¿no es cierto?, y por lo tanto todo el numerador, ¿no es cierto?, del denominador, ¿no es cierto?, tiende a ser 0. Por lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, la varianza beta 2 explota, ¿no es cierto?, hacia valores infinitos. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Ok. Después, esto, ¿no es cierto?, nos hace estimar, intentar, lo habíamos dicho también, ¿no es cierto? Repetimos. Recuerden, ¿no es cierto?, que este es un problema de datos. Como tal, ¿no es cierto?, uno siempre va a encontrar alguna correlación entre las variables. Es muy raro el caso en que tengamos variables explicativas que no tengan correlación entre ellas. ¿Ok? Esa correlación, ¿no es cierto?, en los modelos buenos, ¿no es cierto?, es una correlación espuria. Correlación espuria significa, ¿no es cierto?, que nosotros podríamos tener sin mayor problema correlaciones en el orden de 0,2 o por ahí. ¿Ok? 0,15, 0,2, ¿no es cierto?, son correlaciones, ¿no es cierto?, en que uno las puede esperar, ¿no es cierto?, porque son simplemente correlaciones aleatorias. Lo habíamos dicho al principio del curso, incluso, ¿no es cierto?, esta cuestión. Si ustedes lanzan dos dados independientemente uno del otro, se van a encontrar con alguna correlación, ¿no es cierto?, que no tiene ninguna significancia. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que uno hace, ¿no es cierto?, es que intenta estimar, ¿no es cierto?, la importancia que puede tener este problema, ¿no es cierto?, en el modelo que está estudiando, ¿no es cierto?, y calcula esta cosa que está acá, ¿no es cierto?, el factor de inflación, de varianza. ¿Ok? Y lo definimos de esta manera. El factor de inflación de varianza, ¿no es cierto?, lo definimos, ¿no es cierto?, como 1 partido por 1 menos R, el coeficiente de correlación, entre dos variables. Y, ¿no es cierto?, básicamente, ¿no es cierto?, lo que hacemos con lo que nos muestra esto, ¿no es cierto?, es cómo la varianza en el estimador es inflada, ¿no es cierto?, por la presencia de la multicolinialidad. ¿Ok? A medida, ¿no es cierto?, que la correlación entre las dos variables se acerca a 1, ¿no es cierto?, el phi es infinito, como es obvio. ¿Ok? Y si no hay colinealidad entre x2 y x3, ¿no es cierto?, si el coeficiente de correlación entre ambas variables es 0, ¿no es cierto?, el phi será 1, o sea, no hay inflación de varianza. ¿Ok? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, las varianzas de beta 2 y beta 3, ¿no es cierto?, como función del phi. ¿Ustedes se dan cuenta? Ahí está. ¿Ok? Y aquí tenemos cálculos phi, ¿no es cierto?, para distintos grados de correlación. ¿Ok? Aquí tengo, ¿no es cierto?, en esta primera columna, ¿no es cierto?, un coeficiente de correlación de 0,5, 0,7, 0,8, bla, bla, bla. ¿Ok? Y aquí tengo calculado el phi, tabulado el phi, si se quiere. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí tengo, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, cuánto se infla la varianza, ¿no es cierto?, de un estimador cualquiera, ¿no es cierto?, cuando tengo distintos grados de correlación. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, cuando yo tengo valores 0,5, ¿no es cierto?, el phi es 1,33, o sea, tengo como un tercio, ¿no es cierto?, de aumento de inflación. ¿Ok? O sea, de inflación de varianza. La varianza está exagerada, ¿no es cierto?, en el orden de un tercio. Eso ya está feo. ¿Ok? Pero valores menores que eso, ¿no es cierto?, en general, ¿no es cierto?, no son relevantes, no son importantes. Atención. Ustedes pueden, en el EBIUS, ¿no es cierto?, lo vamos a ver probablemente más adelante, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que las variables, con que un buen modelo, ¿no es cierto?, tiene coeficientes de correlación, ¿no es cierto?, entre las variables que son bajitos, inferiores a 0,5 en general. Bien, aquí está. ¿Ok? Ups. Y aquí está paso a paso. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con las varianzas, ¿no es cierto?, y qué es lo que pasa con las covarianzas entre beta 2 y beta 3. ¿Ok? ¿Estamos, Chancho?
el FIB, ¿no es cierto?, tiene sentido práctico, ¿ok? O sea, simplemente ustedes ni siquiera necesitan calcularlo. Ustedes mirando el coeficiente de correlación entre las variables, saben, ¿no es cierto?, cuánto va a ser la exageración, digamos, de la covarianza, de la varianza de un estimador, ¿ok? Eso, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, aquí estamos diciendo, mira, la varianza es 1,33 veces la varianza cuando R cuadrado es 0, pero para el momento que alcance el 95, ustedes fíjense, ¿no es cierto?, que además esta inflación de varianza es exponencial. Cuando yo paso de 0,5 a 0,7, ¿no es cierto?, o sea, es decir, aumento en 0,2 puntos porcentuales, ¿no es cierto?, la correlación entre las dos, esto se multiplica pasa a ser casi 2. ¿Ok? Y así por el estilo. ¿Ok? Bueno, y aquí hay un ejemplo más drástico todavía. Cuando pasamos de 0,95 a 0,995, la varianza aumenta 100 veces. La obtenía cuando la polinomialidad es 0. ¿Ok? Atención, en la medida que nosotros nos vamos acercando a 1, ¿no es cierto? Pasa lo mismo con la teoría de la relatividad, ¿no es cierto? Los impactos, ¿no es cierto?, sobre la varianza son cada vez mayores. ¿Ok? Ahí está gráfico. ¿Ok? Evidentemente, ¿no es cierto?, cuando es 1, ¿no es cierto?, esto que hay indeterminado es infinito. Por lo tanto, ¿no es cierto?, eso explica la forma del FIB, ¿ok?, que en realidad es una asíntota respecto de 1. ¿Ok? El coeficiente, ¿no es cierto?, del FIB, ¿no es cierto?, nos lleva a un valor que es infinito, ¿no es cierto?, asintóticamente con el 1. ¿Ok? Aquí tenemos el análisis anterior, ¿no es cierto?, con K variables. O sea, el modelo con K variables, ¿no es cierto?, no es mucho más que una extensión del modelo con 2 variables, ¿no es cierto? Pero estamos en la hora como para conversar los temas que teníamos. Dejemos hasta aquí la cosa. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Dudas? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? ¿Se entendió lo que estamos explicando acá? Sí, profe. Bien, Sí, hoy día con tenemos el ejemplo al principio. ¿Ah? Se logró entender perfectamente. ¿Sí, Tenazlo? Con el ejemplo que dio al principio se logró entender. Ah, sí, con el monito, con el gráfico, con el monito con bolita. Oye, a ver, vamos por partes. Hoy día tenemos asistencia récord. Voy a preparar la lista, ¿no es cierto?, porque en realidad me sorprende la asistencia de hoy día. Partamos por ver el tema de la prueba. La prueba, entonces, ¿no es cierto?, la prueba deberíamos controlar, ¿no es cierto, chanchitos? Deberíamos controlar, ¿no es cierto?, un modelo de regresión múltiple. ¿Para cuándo? La idea es, ¿no es cierto?, que sea relativamente luego, ¿no es cierto? Les pongo aquí ¿cómo se llama?, la lista, chanchitos, en el chat. En el chat tienen la lista para que marquen, ¿no es cierto?, la asistencia. Ya está. Entonces, la prueba sería, la prueba de ¿cómo se llama?, el control, ¿no es cierto?, de regresión lineal múltiple, ¿no es cierto?, debería ser yo diría, ¿no es cierto?, la próxima clase tal vez. La próxima clase, listo. ¿No hay opiniones? Profe, ¿la prueba va a ser la próxima clase o un control? ¿Qué diferencia hay para ustedes entre prueba y control? La prueba más grande. El control es La ¿Qué prueba va tanto más grande? Bueno, llámalo control, la Por protrol.
La comprueba. La- Profe. Las pruebas generalmente tienen más porcentajes que los controles. Los controles son como, o sea, acumulables y después todo eso sacan un promedio y es como nota control, Ya. generalmente. Bueno, la Proetrol, entonces. Uy, récord hoy Podría día. ser, profe, la otra semana. ¿Ah? Podría ser la próxima semana. O ¿Lunes de sea, la próxima semana? sí, profe, que está un poquito tapadito. Esta semana tenemos hartos trabajos y cosas que entregar. Ya. Lunes de la próxima semana, ¿no es cierto? Entonces, déjame ver el calendario. Eso corresponde al lunes 3 de agosto. ¿Estamos? Lunes 3 de agosto el próximo control. Sí, profe. Lunes 3 de agosto estaríamos... Ya está. Entonces aquí, control de econometría. Profe, ¿la metodología será similar a la primera? Bueno, a ver, claro, o sea, la idea, ¿no es cierto?, es que el próximo control sea... lo vamos a hacer con Evius. Lo vamos a hacer con Evius, ¿no es cierto?